fortaleza de Egra. Un juego cuyo autor es Peter Schanke Olsen y que ha sido publicado en español por Melmac Games y Salt Pepper Games. Y es un juego que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, a la invasión alemana de Noruega. Nos sitúa en 1940, en abril de 1940, cuando un grupo de resistentes noruegos se refugian en una fortaleza que está situada en las montañas que dividen Suecia, separan Suecia de Noruega, unas montañas en las que se construyó a principios del siglo XX, se construyó allí una fortaleza excavada en la montaña, con dinamita, con túneles, rodeada de trincheras, de diferentes posiciones con artillería. De hecho, ahí os voy a mostrar algunas imágenes para que veáis cómo era todo esto. Y este hombre que vemos aquí en esta imagen, el mayor Hans Peter Holtermann, fue el que lideró la resistencia que se formó en este punto fuerte, en esta fortaleza. Y allí pues prácticamente 150, 200 noruegos, todos hombres salvo una mujer, se refugiaron y se aprestaron a resistir al invasor alemán. Y estuvieron allí resistiendo durante prácticamente 100 días. Hasta que al final pues no nos queda más remedio que rendirse. Y esto es precisamente lo que el juego va a recrear. La resistencia, nosotros vamos a ser los noruegos que se refugian en esta fortaleza. Y vamos a evitar, es un juego solitario, el sistema de juego es el que nos va a atacar simulando a los alemanes. Y lo va a hacer de una manera... Bueno, que hace que el juego sea un juego que no tienes una especie de colocación de trabajadores que van a ser los miembros de la resistencia, los miembros que se han refugiado en esta fortaleza, que van tomando las diferentes posiciones. Tendremos que reconstruir, la fortaleza estaba abandonada, estaba llena de nieve, sus habitaciones, sus pasillos llenos de nieve, tuvieron que excavarlos, que quitar la nieve, que sacarlo. Esto tendremos que hacerlo también en el juego, colocar defensas, situar defensas, lidiar con los posibles heridos, ver cómo digamos, todo esto es lo que el juego va a tratar. Y lo va a hacer de una manera relativamente sencilla, que es un juego que tiene muchas cosas, pero no son complicadas. Vamos a echarle un vistazo y luego hablamos un poquito más de todo esto. Pues aquí tenéis el tablero del juego, de la fortaleza de Egra, que va a representar pues esa posición fortificada, excavada en la montaña, que suponemos que vamos a suponer que está aquí. Entonces el mapa sería de la zona, y esto va a representar un poco el interior y las cosas que tenemos dentro de la fortaleza. Como veis, pues hay varias zonas. Tenemos una zona esta de aquí, que es una zona exterior, sería lo que hay fuera de la fortaleza. La fortaleza estaría en esta montaña aquí, y esto de aquí son rutas de abastecimiento, rutas por las que podemos enviar a algunos de los soldados o de los defensores de la fortaleza hasta los puntos de abastecimiento que van a estar aquí arriba. Tenemos que enviarlos y luego tendrán que volver. Aquí lo que tenemos es los diferentes secciones, los diferentes, digamos, habitáculos que hay en la fortaleza, y también las diferentes acciones que podemos hacer. Pues por ejemplo, excavar con la pala de nieve, pues excavar, va a haber unas losetas de nieve aquí, estas losetas. Vamos a ir excavándolas y según vayamos excavando vamos a ir descubriendo nuevas secciones, porque la fortaleza, cuando los soldados noruegos y los resistentes la ocupan, estaba en muy mal estado, en el sentido de que estaba ocupada llena de nieve y demás. Entonces van excavando, se van desocupando sitios, y entonces irán apareciendo diferentes salas con pues, la sala de mapas, la radio, botiquín, una patrulla, bueno, diferentes cosas que van apareciendo y nos van a ir dando más acciones y más cosas. Y esto va a significar estas losetas que hay aquí. Y estas losetas las vamos a sacar con esta acción, la acción de pala de nieve. Tenemos la acción de reparar, que es reparar diferentes secciones que están dañadas, o armamento. Reforzar, es decir, colocar más defensas en las zonas, sobre todo en la zona de aquí, que va a ser la zona donde nos van a atacar. Aquí, esta zona de aquí. También vamos a tener la acción de promocionar, es decir, entrenar a uno de los aldeanos, a uno de los lugareños, como si fuera un soldado, darle algo de entrenamiento militar. E inspirar, que es una acción de moral. Esto de aquí es la enfermería.
donde cuando tengamos partes de los defensores heridos, pues se van a ir recuperando poco a poco. Y aquí tenemos lo que es la defensa del muro, que es lo primero. Al principio esto es una cosa que tiene curiosa el juego. Y es que vamos a tener como tres momentos. Tres momentos que los vamos a tener determinados también aquí por las cartas. Tenemos lo primero es la movilización, que serán los 3 primeros turnos, lo vemos aquí. Los 3 primeros turnos se consideran movilización. Y tendremos este despliegue. Tenemos aquí, será donde tendremos que preocuparnos sobre todo de conseguir que más gente entre dentro de la fortaleza, de más recursos, sobre todo, digamos, conseguir más recursos y gente. Ese será nuestro principal objetivo en ese momento. Abrir rutas de suministro, es decir, abrir estas rutas de aquí y negociar con los aldeanos para que no tengan miedo, que se apunten, que vengan con nosotros. Y esto será durante la fase de movilización, que son estos 3 turnos. Luego tendremos una fase de primera oleada, que son otros 3 turnos. Y estas son las cartas de evento. Aquí tenemos las de movilización, primera oleada. En la primera oleada lo que haremos, una cosa curiosa que tiene, es le daremos la vuelta a esta parte de aquí. La pondremos así. Así. Y en esta fase de primera oleada ya algunos alemanes aparecerán por aquí. Y irán avanzando, o pueden llegar avanzando a dañarnos las posiciones defensivas que vamos a tener aquí. Y como digo, van a ser otros 3 turnos. Y luego finalmente, a partir del turno 7, comienza lo que es el asedio propiamente. La primera fase del asedio, que aquí le han llamado asedio 1. Tendríamos aquí las cartas de asedio 1. Y en el asedio 1 ya quitaríamos esto de aquí. Y tenemos aquí todo como los alemanes ya van a empezar a intentar ocupar la posición. También nos bombardearán con aviones, habrá bombardeo de artillería. Digamos, ya será el asalto, realmente el asedio en serio. Luego tenemos una segunda parte de asedio 2, que está aquí cuando ya las cosas se ponen realmente difíciles. Y finalmente una resistencia final, última resistencia, que es el último turno, el turno 11. Vale, esto sería a grosso modo cómo va a ir desarrollándose digamos el juego. Vale, es importante saber que va a haber diferentes acciones que vamos a tener en algunos momentos y en otros no. Por ejemplo, al principio de movilización vamos a tener estas acciones, la de abrir nueva ruta y la de negociar, pero luego no la vamos a tener. Vamos a tener que entran algunos soldados alemanes, no muchos, pues tenemos solo 2 zonas, pero luego veréis que ya hay más. Y tenemos también las ametralladoras, bueno, se van añadiendo cosas. Otras están permanentemente, que es toda la zona de aquí de ir a por suministros, lo que llaman la carrera de suministros. Y también todo lo que hay dentro de la fortaleza. Algunas las usaremos al principio y otras no. Evidentemente la enfermería, hasta que no empiece el asalto, digamos ya la primera oleada y los asedios, pues realmente no vamos a tener, afortunadamente, no tendremos gente herida, pero la iremos teniendo poco a poco y tendremos que utilizarlos. Voy a mostraros también ahora un poco los diferentes fichas que tenemos que van a representar las diferentes tipos de tropas que tenemos a nuestra disposición. Bueno, pues esto que tenemos aquí son los discos de madera que van a van a representar a los defensores de la fortaleza. Tenemos uno solo, que es el comandante, el oficial, que será el mayor Halterman, supongo que será el que representa. Tenemos soldados, que son estos que tienen aquí las balas. Voluntarios, lugareños, que serán estos azules. Cazadores, también voluntarios, pero bueno, que digamos gente que conoce el campo y conoce la montaña. Médicos, sanitarios, y esta es la ficha de duda, que va a ser una ficha, digamos, mala, que nos va a hacer que haya gente que no venga, y va a salir esa ficha en su lugar. Y estas serán las fichas que utilizaremos para colocarlas a las diferentes acciones dentro del tablero de la fortaleza, las diferentes localizaciones. También tenemos unas fichas que van a representar los daños y otras cosas que os voy a mostrar ahora. Estas de aquí son las fichas de daños. Como veis, pues tiene como una especie de rotura. Entonces será si nos han dañado la posición defensiva A, el arma de fuego 1, la sala de mapas, la radio o uno de los cañones. O esta ficha que es un fallo, es decir, todas estas fichas van a estar metidas en una bolsa de tela que viene con el juego. En esta bolsa, la bolsa de impacto, se van a sacar al azar. Y con la que saquemos va a significar los daños que han recibido
esa localización, ese sitio. Si sacamos una ficha de fallo, pues será que el ataque ha fallado y no causó daño. Y estas son las fichas que vamos a intentar meter. Hay acciones para meter fichas de esas en la bolsa. Estas de aquí son las diferentes fichas de abastecimiento que podremos obtener cuando hacemos la carrera de abastecimiento. Cuando salen, digamos, nuestros hombres salen de la fortaleza y van hasta los puntos donde hay recursos y los traen. Cada ficha esta nos va a dar siempre un cubito de abastecimiento y además lo que ponga el símbolo que tiene la ficha. Este nos dará un cubo extra, este nos dará moral, este quitará una patrulla enemiga, nos dará un soldado y este de aquí nos pondrá una ficha de fallo que meteremos en la bolsa que hemos visto de impactos. Estas fichas van a ser bastante importantes porque es la forma de conseguir recursos y vamos a necesitar los recursos para conseguir tener activos a los defensores de la fortaleza. Eso va a ser bastante importante. Y aquí tenemos las fichas que van a representar los alemanes o los ataques alemanes. Tenemos las fichas de los bombarderos aéreos. Cuando nos bombardeen cogeremos una ficha de esta y veremos los daños que nos causa. Pérdida de moral, hieren a algún defensor o alguna zona dañada. Tenemos las fichas de patrulla, que son estas de aquí, que van a colocarse en el tablero de la carrera de abastecimiento y van a bloquear el avance. Y estas fichas estarán metidas en esta bolsa, la bolsa de patrulla, y las sacaremos al azar y por detrás el número nos indicará la posición en la que lo colocaremos, dependiendo también de la fase en la que se dé el juego, en la fase en la que se dé el asedio. Y finalmente estos meeples grandes de madera que van a representar los soldados alemanes avanzando al asalto de la fortaleza durante el asedio. Bueno, pues ya hemos visto más o menos todos los componentes. Vamos a echar un vistazo a las cartas y luego vamos con el tablero y todo. Bueno, como veis, estas son las cartas de evento que vamos a ir sacando al principio de cada turno. Sacaremos una de ellas, dependiendo de en qué fase del juego estemos, pues sacaremos de una pila u otra. Movilización, primera oleada, asedio 1, asedio 2 o última resistencia. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta carta? Pues lo primero que vamos a tener, si cogemos una, por ejemplo aquí de movilización, vamos a ver un símbolo que veis ahí arriba a la izquierda de un sol, que puede ser un sol, puede ser una nube o puede ser un símbolo de nieve, que va a ser el clima que hay. Luego el evento nos va a decir lo que hace, en este caso pues es un evento que hiere a 2 defensores y abajo nos va a indicar una acción que vamos a tener que hacer. En este caso, al principio de la partida movilización, pues vamos a meter discos de duda en la bolsa de reclutamiento. Según avancemos en la primera oleada, pues vais a ver que de nuevo tenemos aquí el marcador de la ficha, el icono del clima, un evento que ocurre. En este caso mueve el marcador de nieve un paso adicional, digamos ha nevado y se ha llenado la zona que excavamos, se ha vuelto a llenar de nieve. Y además nos dice que en este caso veis que pone 6 con un icono que se parece a las fichas de los meeples de los alemanes, o 5, pone 5, que son los alemanes que van a avanzar sobre la fortaleza. Y ya cuando pasamos al asedio la cosa se pone más seria, más complicada. El evento, el clima igual. El evento y luego ya veis que hay varios iconos. Aviones, que hay bombardeo, artillería, disparos de artillería y en este caso 6 soldados alemanes que avanzan. En el asedio 2 pues las cosas son aún más complicadas, con cosas parecidas. En este caso veis que por ejemplo baja el nivel de defensa a 2 niveles, que ese escudito significa el nivel de defensa. Y tenemos también un montón de ataque aéreo, bombardeo de artillería y 6 alemanes avanzando. Y al final, que es el último turno justo, tenemos la última resistencia. Y como veis, tiene también, y además tiene un símbolo de una flecha. Esa flecha significa que los soldados alemanes van a avanzar un paso extra, van a avanzar más. Con lo cual, pues digamos, va a ser el último momento donde probablemente ya la fortaleza va a caer y va a ser derrotada, y vamos a ver, dependiendo de cuál ha sido el nivel, digamos, que hemos aguantado, si hemos conseguido ganar o no, o cuál ha sido el nivel de victoria. Vamos a ver algunas otras cartas que hay y ya vemos cómo funciona el juego. Y aquí tenemos las cartas de moral, las de moral alta, las de moral baja, con unas variantes que son las de desesperación y esperanza. En general, las cartas de moral alta las sacaremos cuando nuestra moral efectivamente sea alta y nos van a ayudar. Sacaremos y leeremos lo que pone ahí. Entonces ves, por ejemplo, añade un fallo a la bolsa de impactos, añade una nueva tropa, un nuevo soldado, repara 3 losetas de daño, dependiendo de la fase de que estemos en el asedio.
Las de moral baja, pues evidentemente va a ser todo lo contrario. Van a ser malas, nos van a causar problemas. Movilización, pues añades una carta de desesperación al mazo de moral alta. Aumenta el nivel de vigilancia de los alemanes que es ese simbolito rojo, triangular rojo que tenemos ahí. O los pacientes empeoran, que es lo que vemos en Asedio 2. ¿Qué es eso de una carta de desesperación que vemos en la primera parte de arriba? Pues son estas cartas de aquí. Aquí tenemos cartas de desesperación, que son cartas que vamos a añadir al mazo de moral alta. Por detrás son iguales. Y son cartas que van a ser malas, evidentemente. Digamos, los defensores se van desesperando y al revés. Las cartas de esperanza pues nos añaden cosas buenas al mazo de moral baja. Bueno, con esto yo creo que hemos visto todas las cartas un poco por encima. Vamos a ver cómo funciona el juego en conjunto. He colocado el despliegue inicial de la partida para mostraros cómo funciona el juego. Voy a hacerlo de una manera muy somera, es decir, no voy a entrar en muchos detalles, simplemente como siempre que os hagáis una idea de cómo funciona el juego. Lo primero que vemos es que tenemos aquí una serie de tropas o unidades o gente que tenemos en un oficial, 2 voluntarios y 3 soldados, que van a ser las tropas con las que vamos a contar inicialmente. Y luego lo que vemos es que tenemos, pues toda la fortaleza tiene las posiciones defensivas bastante dañadas, uno de los cañones de las defensas también dañado. Estas fichas nos indican que están dañados. Tenemos un montón de fichas de losetas para excavar en la nieve, de manera que significa que hay muchas salas de la fortaleza que están llenas de nieve y por tanto bloqueadas e inutilizables, y tenemos que ir poco a poco descubriéndolas. Estamos en la primera fase, que es la fase de movilización, que van a ser los 3 primeros turnos. Aquí veis que al final de algunos turnos hay unas fichas, unos símbolos de alemanes. Significa que van a entrar patrullas alemanas que van a colocarse aquí, en el tablero del terreno. Van a estar patrullando la zona y van a evitar que podamos recoger suministros y cosas. En esta primera fase de movilización, el objetivo que tenemos como jugadores es conseguir reclutar más tropas y conseguir suministros. Así que vamos a seguir la secuencia de juego. La secuencia de juego la tenemos en la parte de atrás de las reglas, es esto de aquí. Y como veis aquí arriba, pues nos dice según en qué fase estamos, si movilización, primera oleada o asedio 1 o 2, nos indica qué fases es la que vamos a hacer. Así que seguiremos esto en detalle. Lo voy a poner aquí. Tenemos fase de movilización, así que empezamos por aquí. Primero movemos el marcador de clima. El marcador de clima está aquí. Tengo que poner un cubito. Estaría aquí, inicialmente. Y eso lo vamos a hacer sacando una carta de evento de la fase correspondiente. En este caso, de movilización. Sacamos una carta y vemos que el símbolo que sale ahí es un símbolo de nieve. Así que moveremos a la zona de nieve. Voy a quitarlo aquí porque estoy moviendo cubos y cosas. Lo dejo aquí. Turno 1. Así que se moverá a nieve. Eso significa que tenemos que mover. La nieve ha entrado más y le movemos un espacio hacia la derecha. El marcador de cantidad de nieve que tenemos. Y además nos marca que vamos a poder mover el espacio abierto de 1 a 4 espacios. 1 a 4 casillas. Hay nieve y el movimiento es más lento. Si hubiera salido con nubes sería de 1 a 5 y despejado de 1 a 6. Pero bueno, esto es Noruega y lo normal es que pase esto. Además, esta carta de aquí nos va a dar un evento que tenemos que resolver. En este caso dice, añade una carta de desesperación al mazo de moral alta y mueve el marcador de miedo un nivel hacia arriba. Así que añadiremos una carta de desesperación. Aquí están las cartas de desesperación. Son malas y las mezclaremos en el mismo dorso que las de moral alta. Así que la meteremos aquí y barajaremos un poco. Y lo dejo aquí. Eso van a ser malas noticias para nosotros porque puede salirnos esa carta. Cuando nos diga de robar una carta de moral alta, puede salirnos esa que es mala. Y el marcador de miedo, que está aquí en 3, pues sube hasta 4. Este marcador de miedo lo que va a indicar es la cantidad de fichas de gente que vamos a sacar de la bolsa de reclutamiento cuando acabe la fase de movilización. Es decir, cuanto más haya, más gente se irá, a pesar de que los hayamos reclutado, o de los que podamos reclutar,
más gente se irá y no estará disponible para nosotros para reclutar. Así que nos conviene que esté cuanto más bajo mejor. Y el de duda, que es este que tenemos de aquí, son las fichas que vamos a meter moradas, que las meteremos ahora, que esto nos indica esos símbolos que vemos ahí abajo, ese símbolo que mete una ficha morada. Y cogemos una ficha morada y la metemos en la bolsa de reclutamiento, con lo cual habrá 2 fichas moradas. Seguimos la secuencia de juego y nos dice que resolvamos el texto del evento, que ya lo hemos hecho, y ahora añadimos los discos de duda, ya lo hemos hecho también, y ahora sacamos la bolsa de reclutamiento. Vamos a ver qué más voluntarios se unen a la defensa de la fortaleza. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues vamos a sacar 4 discos de aquí, pero en el momento que saquemos un disco de duda o un disco morado, pues tendremos que parar. También podremos elegir parar cuando queramos. Así que voy a sacarlos. Uno, que es un cazador. Un médico. Un tercero. Un voluntario. Y el cuarto, otro voluntario. De manera que estos se unen a los que tenemos aquí en preparados. Tenemos el cazador, el médico, que nos va a venir bien. El cazador también nos viene bien porque va a poder moverse por ahí más fácilmente. Y 2 voluntarios. Los voluntarios, cada uno de ellos va a traer un suministro. De manera que añadiremos 2 cubos de suministro, porque son 2 voluntarios, a la cantidad de suministros que tenemos, lo cual nos viene muy bien. Pero por lo demás, los voluntarios no tienen habilidades especiales. De manera que esto nos ha ido bien, pero claro, aquí van a quedar luego menos fichas y sigue habiendo 2 fichas de duda. Y cada turno irá añadiendo alguna ficha de duda extra, que para eso las tenemos aquí. Seguimos viendo la secuencia de juego. En la fase de movilización no hacemos nada más. Pasamos ya a la fase de mañana, que es por la mañana. Lo primero es, movemos los defensores a la zona de descanso. Si hubiera defensores aquí, se moverían. Esa es la zona de manera de los defensores. Cuando los usemos, los vamos a dejar exhaustos, estarán aquí. Y vamos a recuperar algunos según gastemos cubos de suministros. En este caso, como están 4 esta parte de aquí, pues recuperaremos 4 por cada cubo de suministro. Esto irá bajando, luego habrá eventos y cosas que lo bajarán. También podremos mandar algunos a descanso. Y al final los que tengamos aquí son los que vamos a usar. Como es el primer turno, tenemos todos disponibles. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer es asignarlos a las diferentes posiciones que tenemos. ¿Dónde lo podemos asignar? Pues esta zona de aquí solo vamos a tener la fase de movilización, así que deberemos aprovecharla. Lo primero es para abrir rutas de suministro. Las rutas de suministro son estas 4 que hay aquí. Y le vamos a añadir una serie de fichas de suministro. Estas fichas de suministro, siempre que las mandemos a alguien a por ellas y las recuperemos, nos van a dar un cubo de suministro, nos van a aumentar nuestra moral y además nos van a dar algo extra, depende de lo que sea el cubo. Por ejemplo, podemos decidir, ahora veremos, vamos a colocar gente. En algunos sitios, como veis aquí, lo voy a poner para que lo veáis más cerca. Aquí, como veis, en negociar pone que si utilizamos el oficial vale por 2 y necesitamos dar 2 puntos. O sea, cada punto sería un miembro de los que están defendiendo la fortaleza que pusiéramos, pero el oficial vale 2. De manera que si colocamos aquí el oficial ya tendremos los 2 puntos. Y abrir una ruta de suministro son 2. Así que tenemos que poner 2. Vamos a poner 2 voluntarios. Con lo cual tendríamos una acción de estas. Pasamos a las otras acciones que tenemos más a la derecha. Podemos también colocar en la pala de nieve y vemos que el cazador vale 2. De manera que nos viene muy bien el cazador, porque con ese moveremos 2 espacios. Necesitamos mover 1, 2, 3, 4 espacios. Así que necesitamos asignar 4. Vamos a asignar el cazador, el médico, ya que no tenemos ningún herido, y un voluntario, por ejemplo. Y estaría bien reparar y reforzar. Pues vamos a reparar con 2. Aquí no podemos asignar el oficial, no lo vemos que lo dice aquí. Aquí nos dice que no podemos asignar el oficial y que el cazador vale 2. Vale el doble. Y podemos colocar aquí 2 soldados a reforzar. De manera que esto sería como asignaríamos todos nuestros los miembros de la guarnición que estamos formando en la fortaleza. Esto es parecido a lo que hay en muchos juegos de asignación de trabajadores. En realidad es una forma de asignación de trabajadores un poco distinta, un poco diferente, ¿no?
Con esto acabaríamos la fase. Así que, bueno, voy a volver para que veáis todo el tablero y voy indicando las cosas. Una vez que hemos asignado todos los trabajadores, todos los miembros de la guarnición de la fortaleza, pues lo resolveremos. Todo esto viene marcado por unos números. Empieza 0, 1, 2, 3, 4. Y lo vamos a ir resolviendo en ese orden. Empezamos por el 0, que es la movilización. Abrir una ruta de suministro. Tenemos 2 fichas, con lo cual es 1. Los trabajadores, los miembros, los soldados de la fortaleza, los de la guarnición que usemos van a ir siempre exhaustos. De manera que estos dos irán aquí y abriremos una ruta de suministro. Eso significa que cogeremos, por ejemplo, podemos coger estos y ponerlos aquí. Bien indicado dónde se colocan. Eso de ahí son soldados que vamos a reclutar y que además siempre nos van a dar un punto de suministro. ¿Vale? Pues por ejemplo ponemos eso ahí. Negociamos. El negociar nos permite mover estos marcadores de aquí. Podemos bajar, por ejemplo, nos ha subido el miedo, pues podríamos bajarlo, o podríamos bajar la duda. Si conseguimos entrar aquí nos va a subir la moral. Y eso nos va a dar beneficios porque nos va a permitir robar cartas de moral alta. Vamos a bajarle 1. Y el oficial iría exhausto también. 0. En el 1 no hemos puesto nada. Vamos al 2, fuego de artillería, no tenemos nada. En el 3, carrera de suministros, no hemos colocado a nadie a salir al campo. Tendremos que hacerlo luego. Y pasamos al 4, que es el mantenimiento. Lo primero, la pala de nieve. Tenemos 3. De manera que movemos... No, tenemos 4 porque el cazador cuenta el doble. Así que movemos 4. 1, 2, 3 y 4. Llegamos al 0. Al llegar al 0 automáticamente cogemos una loseta de aquí. Cogemos una loseta y vemos que es un... Pone patrulla. Vamos a poder poner una patrulla. Esta ficha se pone aquí. Y es un sitio donde vamos a poder nosotros enviar patrullas para barrer un poco el bosque cuando haya patrullas enemigas también. Lo ponemos ahí y esto automáticamente vuelve al 3. Y estos pasan exhausto. Reparar. Podemos eliminar una ficha de daño o desbloquear un estado, una ficha de estado. Significa que podríamos quitar una de estas de aquí o una de estas de aquí. Vamos a quitar una de aquí para cuando luego venga la fase de la primera oleada tener posibilidades de poder defendernos. Vamos a quitar una ficha. Esta ficha iría a la bolsa de impactos. La metemos aquí dentro de la bolsa de impactos. Y hemos reparado las fichas, las tropas a exhaustos. Y reforzamos, que significa añadir una ficha de fallo. Podríamos meter una ficha de fallo, sería una ficha como esta, en la bolsa de impactos, de manera que sería una ficha que no nos haría nada. O bien podemos reforzar la defensa. Esto es importante porque nos va a quitar daños. Estamos en 0, la vamos a subir a 1. Debemos intentar subirla lo más posible. Y estos van a exhaustos. Bien, con esto acabaríamos esta fase. Llegamos al 4, el 5, la enfermería, no hay nada, y pasaríamos a la moral, 6. Vemos que el marcador de moral nos dice movilización, marcador de duda. No hemos llegado a ningún sitio, estamos en el 1, no sumamos 1 a la moral, con lo cual se queda en 0, se queda tal cual está. En 0 no sucede nada. Si hubiéramos sumado más puntos, pues se habría subido por aquí y habríamos robado 2 cartas de moral y cogido una, o 3 cartas de moral y cogido 1. Y luego la ficha volvería a 0. Todos los turnos va a volver a 0. Finalmente la rendición, veríamos si hay rendición o no, en este caso no, y se acabaría el turno. Y al final del turno resolvemos lo que hay aquí. Vemos que hay 2 símbolos de patrulla alemana. Así que sacamos de la bolsa de patrulla 2 fichas alemanas. Significa que los alemanes comienzan a patrullar el bosque. Sacamos 2 fichas al azar y vemos por detrás qué número tienen, el 3 y el 5. Y las colocamos en la fila correspondiente a este color. Movilización es esta ficha de aquí. De manera que colocamos una en el 3 y otra en el 5. Significa que por ahí hay patrullas. Tenemos que sortear esas patrullas o bien atacarlas, pero para atacarlas necesitamos llevar soldados. Y esto sería como se desarrollaría un turno. No me voy a extender mucho, pero esto ya poco a poco irá evolucionando. El turno que viene de nuevo sacaríamos de la bolsa de reclutamiento, sacaríamos un evento, más fichas de la bolsa de reclutamiento. Bueno, voy a hacer una cosa. Lo que sí voy a hacer es para que veáis cómo funciona esto. Turno siguiente. Como veis están todos en exhausto. ¿Cómo pasamos a preparado?
pues cada cubo de suministro que gastemos va a pasar una cantidad, que lo veis aquí, lo voy a poner cerca para que lo veáis. ¿Veis? Este marcador está en 4. Significa que por un cubo de suministro vamos a pasar 4 fichas a preparado. De manera que nos gastamos 2 cubos, estos 2 cubos los quitamos y pasaríamos 8 fichas. El oficial, el cazador, 3 soldados van 5 y 3 voluntarios, 8 fichas. Y esos serían los que tenemos disponibles. Podríamos también pasar 2 al descanso. Vamos a pasar estos 2 al descanso. Significa que el turno que viene pasarán a disponibles, a preparados. Pero solo podemos pasar 2 al descanso. Y ahora sí, haremos de nuevo un poco la rutina del turno siguiente. Voy a hacerlo para que veáis cómo funciona, pero que se hagáis una idea de que esto es así todos los turnos, y un poco lo que hay que tener en cuenta es qué decisiones tomas, dónde haces las cosas, qué cosas van saliendo, dónde mejoras, dónde no mejoras cosas. Comenzaríamos el turno 2, entonces, haciendo eso que hemos dicho, ¿vale? Bueno, en realidad primero sacaríamos fichas de la bolsa de reclutamiento. Sacaríamos hasta 4. La primera que nos sale es una ficha de duda, con lo cual solo vamos a sacar un reclutamiento. Y es otro cazador. De manera que ha habido poca gente que se ha unido a nosotros ahora. Esto es malo. Haríamos lo de lo que hemos visto aquí de con los cubos de suministro pasar gente aquí más, y de nuevo asignaríamos un evento de movilización y veríamos lo que dice. Nos dice que el tiempo es mejor, tiempo solo está con nieve, pero nos dice que perdemos 2 de moral. Esto es malo. Movemos el marcador de moral 2 hacia abajo y añadimos una ficha de duda a la bolsa. Hemos quitado una, pero ahora nos ha salido otra. Así que la volvemos a meter a la bolsa de reclutamiento. Y ahora, siguiendo la secuencia de juego, sería cuando asignaríamos los defensores a sus posiciones. De nuevo tenemos aquí abrir una ruta de suministro, negociar, vamos a hacerlo. Vamos a negociar para seguir subiendo o bajando esto, colocándolo en una posición que nos venga bien. Vamos a colocar aquí un par de voluntarios para abrir la ruta de suministro. Como es nieve, este marcador lo movemos aquí y no ha avanzado el marcador de nieve, y además nos vamos a mover 5. Eso está bien, porque podemos mandar a alguien, vamos a mandar a alguien a la carrera de suministros. Vamos a tener 3 abiertos, así que vamos a mandar, bueno, vamos a mandar un par de ellos mínimo, yo creo, un par de soldados, para esquivar las patrullas, por ejemplo. O podemos mandar los cazadores, o un cazador, porque el cazador tiene la ventaja de que cuando vuelves con el suministro, mueves uno menos, pero el cazador ignora esta penalización. Vamos a mandar un cazador y un soldado aquí a la carrera de suministros. Vamos a mandar un cazador y 2, con uno más nos bastaría, uno más para la pala de nieve, y nos quedan 2 soldados. Y con 2 soldados lo que vamos a hacer es, vamos a reforzar. Bueno, aquí es un poco lo que decía antes, hay que tomar opciones con lo que tenemos disponible, qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer. Una vez colocados todos, de nuevo resolveríamos en orden. Empezaríamos por movilización, ruta de suministro. Estos van a exhausto. Y la ruta de suministro, vamos a poner una que nos dé más suministros, por ejemplo. Que nos dé moral, por ejemplo, que puede ser esta también aquí. Vamos a tener problemas ahora de suministro porque no nos ha salido ningún voluntario, ni hemos conseguido suministro, con lo cual el turno que viene vamos a tener menos gente disponible, pero hay que apechugar con ello. Vamos a negociar y vamos a bajar este aquí, de manera que nos va a dar un +1 a la moral. Seguimos por aquí. El 0, el 1 no hay nada, en el 2 nada, en el 3 carrera de suministros. Estos dos se mueven 5. Vamos a mandar uno a conseguir suministros aquí, por ejemplo este, 1, 2, 3, 4 y 5, con lo cual llega, y el turno que viene podrá regresar. Y este otro vamos a enviarlo para allá, a conseguir un soldado. 1,
2, 3... nos bloquea este. No vamos a llegar. Quizás no deberíamos haber puesto este aquí. Y quizás podríamos haber puesto... Claro, teníamos que haber puesto esta aquí. De manera que haríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Llegaríamos aquí. Llegar en un solo turno está bien, porque si no, si nos quedáramos aquí, el turno que viene al entrar aquí nos pararíamos. Así que llegar de una sola vez es buena cosa. Vale, todo esto hay que calcularlo. Yo lo estoy haciendo deprisa, pues no lo calculo. La pala de nieve, tenemos 3 puntos. De manera que esto se mueve al 0. Y sacamos otra ficha. Voy a sacar una de en medio, por ejemplo esta de aquí. Y vemos que es el botiquín, lo cual nos viene bastante bien. Lo ponemos aquí. Porque vamos a poder curar a la gente cuando tengamos necesidad. Y los de la pala de nieve se van a exhausto. Reforzar, vamos a subir en 1 la defensa, que es importante. Y estos irán a exhausto. Y ya habremos terminado. De nuevo, seguiríamos por aquí. La carga de suministro, el mantenimiento, enfermería, moral. Como tenemos aquí en +1, subiría 1. Nos quedaremos en -1. Nos dice, toma 2 cartas de moral baja y resuelve una. De manera que no nos queda más remedio que sacar 2 cartas de moral y ver lo que dice. Aumenta el 1 el nivel de las patrullas o retira una ficha de fallo de la bolsa. Vamos a aumentar el 1 este nivel de aquí, que es el nivel de sospecha de las patrullas alemanas. Sospechan que está pasando de algo. Y estas cartas pues las pondremos aquí en el descarte. Eso es malo porque cuando tengamos que pelear con las patrullas o esquivarlas, tenemos que tirar por encima de ese número, que empezaba en 1 y ahora ya es 2, con un dado de 6. Con lo cual hemos añadido más posibilidades de que las patrullas nos causen problemas. Y con esto acabaría el turno 2 y jugaríamos el turno 3. Pasaríamos el cubo aquí al turno 3 y de nuevo haríamos lo mismo. Es decir, ahora el problema es que tenemos pocos cubos de abastecimiento y si nos quedamos sin cubos de abastecimiento vamos a tener una penalización de moral. Si tenemos suerte y sacamos algún voluntario más, nos va a traer cubos de abastecimiento, y también cuando regresen estos, si el tiempo sigue bueno, van a llegar rápidamente y van a dar cubos de abastecimiento. Bueno, yo creo que esto más o menos, esta parte os ha quedado clara, pero voy a mostraros una parte un poco más avanzada, que es cuando ya acaba la fase de movilización, se quita esto, o se da la vuelta a esto, y aparecen los alemanes. Por aquí las fichas de los alemanes van a aparecer y van a ser soldados que avanzan. Para eso tenemos las fichas de los soldados alemanes, y cuando estemos, suponiendo que estamos en el turno 4, en primera oleada, sacaríamos una carta de primera oleada en el evento, y aquí abajo nos va a indicar, ¿veis ahí?, cuántos soldados alemanes aparecen. En este caso son 4. Colocaríamos 4 soldados alemanes aquí en el sector 1. Estos mipels grandotes pues simulan los soldados alemanes. Y aquí ya tendríamos que colocar gente defendiendo aquí, soldados normalmente defendiendo aquí, porque los soldados llegan hasta aquí abajo, disparan hasta aquí, los civiles, digamos, los voluntarios y los cazadores solo disparan a esta zona de aquí, y estos soldados van a ir avanzando, nos van a causar daños, y los daños que nos causen, que pasen por encima del nivel de defensa, nos van a causar bajas, nos van a hacer heridos. Por eso era importante aumentar el nivel de defensa. Bueno, todo es importante, pero claro, tienes que tomar decisiones. ¿Vale? De manera que esto es como van a ir avanzando los soldados alemanes. Y esto es en la fase de primera oleada, porque cuando pase a la fase de asedio se quitará esto de aquí y aparecerá esto de aquí, en varios sectores. Más sectores y podrán ir a avanzar más soldados alemanes y habrá más. Y además, las cartas de asedio van a hacer ya no solo que aparezcan soldados alemanes, sino que también hay disparos de artillería y bombardeo de aviones. Con lo cual entrarán en juego los cañones que se irán colocando por aquí y irán disparando, y las fichas de aviones que vemos ahí nos irán causando daños. Entonces se va complicando todo la cosa y ya será más difícil reclutar y hacer esas cosas, será más difícil porque nos saldrán aquí más fichas de duda, más todo se va a ir complicando. Por eso es importante en la primera fase de movilización conseguir la mayor cantidad de recursos posible, cosa que no siempre es fácil. Bueno, a grosso modo ya creo que veis que un poco funciona. El juego es bastante sencillo, procedimental. Realmente una vez que has hecho un par de veces esta secuencia de acciones, pues te haces una idea de lo que es. Lo que tienes que ver es que
¿Qué repercusiones tiene tener una cosa y no tener otra? Es decir, hemos quitado aquí defensas, pues esto significaría que podríamos colocar aquí soldados a defender. Aquí no, porque no hay hueco. Pero no hemos liberado aquí las ametralladoras. Si liberáramos las armas, podríamos disparar con ellas. Bueno, no voy a entrar en detalles, simplemente que os hagáis una idea más o menos de cómo funciona el juego. Y como veis, es un juego con una temática bélica, pero no es un wargame ni mucho menos al uso. Pero es un juego interesante y es divertido, y ver cómo haces la gestión y todo. Bueno, ahora hablamos un poquillo más de él. Bueno, aunque le hemos echado un vistazo bastante somero, yo creo que os podéis haber hecho una idea de cómo funciona el juego. Tampoco he querido hacer un vídeo muy largo, porque si realmente os enseño todas las cosas, un poco haría un poco de spoiler del juego. Un poco la gracia que tiene el juego es ir descubriendo en qué errores vas cometiendo, es decir, qué cosas no has usado, deberías haber hecho de una partida para otro, ir modificando, y esto hace un poco que el juego sea rejugable. Como he dicho al principio, en realidad se trata de una situación bélica muy menor, pero que sin duda tiene una cierta leyenda, sobre todo en Noruega, ¿no? Un poco lo he comparado antes con lo de los últimos de Filipinas que nos pasa aquí en España, y probablemente es algo similar, un deje romántico, aunque la guerra no tiene nada de romántico. Pero bueno, el juego simula esto y nos hace, al menos a mí me ha hecho conocer un episodio, aunque sea un episodio menor, de la Segunda Guerra Mundial. Un episodio menor visto desde la perspectiva de toda la guerra. Desde luego nada menor para los que estuvieron allí, lo sufrieron y dejaron allí su vida. Siempre hay que tener respeto en esto. Bueno, espero que este vídeo os haya mostrado un juego. Yo creo que es un juego interesante, que es un juego, bueno, lo podemos catalogar de juego bélico, de wargame, o quizás no estrictamente, pero sí juego bélico. Pero en cualquier caso es un juego que se hace entretenido de jugar, que tiene muchas cosas, es rejugable, no es un juego sencillo de ganar, y eso siempre se agradece en los juegos solitarios. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.